Hoy es jueves 6 de noviembre, hace exactamente 40 años a esta hora, el grupo narcotraficante y terrorista M-19 iniciaba uno de los capítulos más oscuros y más trágicos, dantescos de la historia del narcoterrorismo contra Colombia, cuando asaltaron el Palacio de Justicia de manera violenta, terrorífica y agresiva con el fin de sentar al débil, laxo e incapaz presidente de la República y hacerle un juicio político. La reacción de las fuerzas militares evitó el colapso de la institucionalidad, pero por arte de magia, quienes salvaron a la República, a las instituciones y a la Constitución Nacional vigente en la época, terminaron siendo los verdugos y los criminales que planearon y nos dieron semejante atrocidad terminaron siendo héroes y hasta senadores, ministros, magistrados, embajadores, cónsules, delegados de paz y uno de esos criminales que era de poca monta terminó sentado en el Palacio de Nariño desgobernando a Colombia. Esto es de ver para creer y de no te lo puedo creer. Hoy llegamos a la emisión 878, 878 capítulos de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, mediante el cual hemos venido tejiendo punto por punto de lo que es el tapete de la historia del terrorismo, la violencia y la tragedia que ha padecido Colombia desde hace más de 6 décadas y que parecería por la evolución de los acontecimientos actuales y venideros que esto se va a prolongar por mucho tiempo. Máxime que de la violencia tripartidista de los años 50 y 60, en la que comunistas, liberales y conservadores generaron unas oleadas imparables de violencia, se pasó de inmediato al crecimiento desaforado del narcoterrorismo comunista que sigue gravitando sobre la historia nuestra. Y de remate, con la connivencia de altos sectores del poder nacional que les han permitido avanzar hasta donde están y cada vez con mayores ventajas, hasta el punto, reiteramos, que tenemos terroristas de las FARC en el Congreso de la República y un terrorista del M-19 desgobernando al país. En el evento que analizaremos hoy entraremos en un suceso que fue bastante sonado, extraño y humillante para el país, a pesar de que había tropas del Ejército Nacional y un puesto de policía suficientemente reforzado para la época, que era mucho decir. Un grupo de bandoleros ingresó al área urbana de Marsella Caldas y asesinó a un dirigente liberal por razones políticas partidistas de la época. Cuando las tropas reaccionaron, alcanzaron a herir a un policía y a un soldado gravemente. Las tropas también hirieron a uno de los bandidos, que luego murió, y en la persecución, los días posteriores fueron capturados casi todos los que han participado en ese hecho y algunos más tarde eliminados en combate. Pero esto nos demuestra que la dirigencia política colombiana, que siempre ha estado ligada a los hechos de violencia, no ha asumido nunca su responsabilidad y por el contrario ha sido la instigadora o la estimuladora de que estos eventos sucedan. Vayamos a los hechos dentro del contexto nacional e internacional para entender mejor qué era lo que nos pasaba como país. Y Groel, ¿cómo se extendían las tensiones políticas en el continente por la creciente infiltración del comunismo internacional, agravando problemas políticos, sociales y económicos ya existentes en Colombia a inicios de 1959?
Estamos hablando que el 1 de enero del año 59 entraron los terroristas cubanos encabezados por Fidel Castro, triunfantes a la capital de la isla de Cuba, a La Habana, Cuba, y que en Latinoamérica ese triunfo de estos comunistas fue recibido con alborozo porque ya lo hemos explicado largamente, había sectores, entre comillas, liberales de tendencia muy izquierdista en todos los países de Latinoamérica que hacían causa común con los comunistas para los procesos electorales y para la protesta política y la confrontación política que no era, de la cual no estaba exenta ningún país, habida cuenta que era una tendencia tanto ideológica como metodológica para hacer oposición política en el continente a las viejas castas conservadoras que tenían mucha incidencia de las curias y a los que se creían dueños del poder que se los repartían como si fuera propiedad privada. Colombia pues no podía ser la excepción. Habíamos salido del excelente gobierno de General Rojas Pinilla, pero su gestión la empañaban los politiqueros, por un lado los comunistas que lo odiaban a muerte porque les había bloqueado el ascenso con mano dura, y por el otro lado los politiqueros corruptos de siempre porque les había parado por un largo tiempo la posibilidad de que se robaran los recursos y se repartieran las nóminas. Y eso era lo que más les interesaba, recuperar esas dos cosas con el cuento de la democracia. Resulta que en Cuba comenzó una cantidad de masacres impresionantes ordenadas por la narcodictadura cubana de la época. El solo 14 de enero publicaban los cables internacionales que Fidel Castro y el Che Guevara habían fusilado a 71 personas en el municipio de Santiago, pero que eso no era el límite, sino que era el comienzo, porque al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad de La Habana, habían fusilado a otros 19 que consideraban traidores a la revolución. Resulta que a los comunistas colombianos y a la gente desinformada nunca le cuentan esto y basta con buscar los archivos de los periódicos de los primeros 2 años, periódicos internacionales, por ejemplo el New York Times, que tiene unos archivos muy serios, y son aterradores los reportes de la cantidad de personas que fusiló el terrorista Fidel Castro y el terrorista Ernesto Guevara La Serna, que inclusive en muchos casos ellos y Raúl Castro presidieron los remedos de Consejo de Guerra y luego las ejecuciones públicas para demostrar cómo triunfaba la revolución. Sucede que a los comunistas colombianos eso, en lugar de aterrarlos por la barbarie, los estimulaba porque consideraban que era la forma de llegar al poder y apoltronarse más rápido ahí. Entre tanto, en Estados Unidos el debate era intenso por la Guerra Fría y un señor de apellido Mikoyan, que era el ministro, el viceprimer ministro soviético, más o menos la persona encargada de las finanzas de la Unión Soviética, había llegado a Nueva York a unas reuniones de alto nivel y en la visita que hizo a Wall Street tuvo una gran cantidad de simpatizantes y de críticos. Muchas personas que eran exiliadas de la cortina de hierro lo salieron a abuchear y también salió mucho bandido latinoamericano y de otras partes del mundo y desde luego promovidos por la inteligencia soviética a hacer manifestaciones a favor de él. Pero el punto culminante de esa visita fue cuando el propio presidente Dwight Eisenhower se reunió con él en Nueva York para hablar de temas económicos y uno de los puntos que se habló ahí era qué hacer con la narcodictadura cubana, pero los rusos muy hábilmente en su momento dijeron que ellos no tenían nada que ver y que eso era un problema interno de Cuba, pero obviamente ya andaban
moviendo las fichas y Eisenhower lo sabía, pero como ya sabemos, los políticos siempre utilizan la doble moral en cada una de sus acciones. De igual manera, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, un tipo muy conocido en la época y que pasó como uno de los secretarios de Estado más activos que ha tenido Estados Unidos. Por lo general, todos han sido muy capaces en esa actividad internacional. Insistía en que el problema iba a crecer en Latinoamérica, que los gobiernos latinoamericanos debían ser alineados a la primera potencia y que para el efecto Estados Unidos debía desarrollar una política diferente a la de coadyuvar a que subieran los politiqueros de siempre, como ocurrió en Colombia, que en nombre de la democracia sacaron a Rojas Pinilla no porque lo estuviera haciendo mal o bien, sino porque le convenía a Estados Unidos vender la idea y la imagen de que todo estaba en defensa de la democracia y en contra del comunismo. Eh, en una exposición ante el Senado de Estados Unidos, el señor Foster Dulles les aclaró que los procesos crecientes de influencia mundial del comunismo derivados de Pekín y de Moscú debían tomarse en serio y analizarse cuáles eran los progresos que ese enemigo de Estados Unidos y de la democracia en el mundo estaba tomando en varios países de lo que llamaban ya el tercer mundo, del cual Latinoamérica era parte integral. Pero como sabemos, el continente estaba eh, en una ebullición permanente de conflictos y de gente que de una u otra manera se aliaba por interés o por deseos personales al comunismo. Teníamos en Chile ya a Salvador Allende en los años finales de los 50 y comienzos de los 60 como un palo en la rueda y un problema para todos los gobernantes. En el Perú estaban apareciendo ya las células maoístas que luego conformaron el Sendero Luminoso. En Colombia el MOEC y el Partido Comunista por aparte formando sus guerrillas y la narcodictadura cubana ya llevando colombianos a entrenarlos allá. Otros viajaban a la cortina de hierro y se entrenaban en Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania y hasta la cortina de hierro iban a parar. Y uno de los personajes que más activo estaba en eso era el señor Camilo Torres, que estaba estudiando en Lovaina. También recordamos que un atleta muy conocido, Libardo Moratoro, que ha sido hasta campeón bolivariano, estaba incitando a los deportistas colombianos que no representaran a Colombia en ninguna justa deportiva, sino que se aliaran con el comunismo. Y todo eso pues llegaba a oídos del Departamento de Estado y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y por esa razón era que el señor Dulles hacía esas afirmaciones. Y al mismo tiempo, de acuerdo con las propuestas rusas que le trajo de integración y desarrollo, especialmente con un problema que fue muy interesante, que fue la crisis de Berlín, porque mm, todos sabemos que terminada la Guerra Mundial, Berlín fue repartido en cuatro, ¿no? Una parte rusa, una parte estadounidense, otra parte controlada por el Reino Unido y otra controlada por Francia. Pero Rusia saltaba largo y quería imponer sus puntos de vista, como han sido siempre los comunistas, que porque ellos eran ganadores de la guerra, los rusos, y que Alemania les había hecho mucho daño, y el voraz apetito de Stalin y luego de Nikita Khrushchev era quedarse con Alemania completa, especialmente con las zonas ricas de todos los recursos que tiene ese país en hierro y otros minerales. Entonces, como estaban en la Guerra Fría y la cortina de hierro y todo esto que se ha construido después de la Guerra Mundial, venía el señor viceministro eh, soviético a proponerle a Estados Unidos descaradamente era que le entregara esa zona, ya que ellos eran potencia nuclear y también tenían con qué, señor Mikoyan, Anastas Mikoyan. Obviamente el señor Eisenhower, que era
pues, una persona que conocía muy bien el mundo y ganador de la guerra, le dijo que no. Pero eso incidía muchísimo en Colombia porque los comunistas criollos hacían congresos, debates, manifestaciones, incendiaban carros, todos los días los teníamos saboteando el orden público y de remate metidos hasta los tuétanos, buscando que al general Rojas Pinilla lo condenaran por 1000 delitos que le inventaban tanto ellos como los de la mal llamada derecha, que estaban ansiosos de quedarse con el poder en el país. Mi coronel, podríamos describir el complejo mare magnum de intrigas políticas al inicio del Frente Nacional, situación que solo sirvió para reavivar la ya enquistada violencia tripartidista, pese a que la supuesta intencionalidad del acuerdo entre caciques liberales y conservadores era diametralmente opuesta a esta situación. Los directores de los medios de comunicación tienen una altísima responsabilidad en la violencia que nos ha caracterizado y todos esos informes de la supuesta verdad, comisión investigadora de Lleras Camargo, luego las comisiones de paz de todos los presidentes y luego el informe o los informes que han hecho de memoria y que nunca más y toda esa cosa, siempre han pasado derecho y mirando para un lado respecto a los medios de comunicación. Pero como los hechos son los hechos y las pruebas son las pruebas, aquí las ponemos de manifiesto. Iba a haber unos Juegos Panamericanos y del Caribe, que ya era como la tercera o cuarta versión de esa justa deportiva. En ese tiempo eso tenía mucha fuerza. Eso era, paralizaba el continente, como todo era por la radio y por la prensa. Entonces hasta el más pobre tenía un radio transistor y las noticias todo el día pues lo bombardeaban y ahí tenía que escuchar y enterarse de las competencias deportivas, etcétera. Entonces, en ese momento estaban en el gobierno, en el Paraguay, el señor Stroessner, que era un militar que ha tomado el poder. En República Dominicana todavía gobernaba Trujillo, que ya iba a completar 30 años en el poder, Leonidas Trujillo. Y en Nicaragua estaba el Tachito Somoza, que ya la dinastía, la familia de él, ajustaba casi 40 años en el poder. En ese orden de ideas, publicaron una caricatura que vemos ahí, el periódico El Tiempo, intencionalmente echándole sátiras al general Rojas Pinilla y anunciando que ese equipo tenía que abandonar la carrera, o sea, el equipo de dictadores, y que obviamente si ya Rojas Pinilla la había abandonado, eso era un triunfo para, según ellos, la democracia, ¿no? Según ellos, no decían para los corruptos, sino para la democracia. Entre tanto, el general Rojas Pinilla había acabado de regresar al país de España, no fue que lo capturaron, él vino y se presentó para responder por el juicio que le iban a hacer. Y eso era un debate político de todos los días y los periodistas armando el show mediático. Y entonces no faltaron los senadores inteligentísimos y transparentes, semejante manada de bandidos que ha habido siempre allá, dándose las de pulcros, que presentaron como propuesta y votaron en contra, fuera de eso, que al general se le pagara su sueldo de retiro como general de la República, ¿no? Que no tenía derecho, según esos sapientes, y le bloquearon el sueldo al general. Y en todas las audiencias que le hacían ahí, entonces le limitaban el derecho a la palabra, mientras todos esos vagabundos que han destruido el país o hacían parte de las jefaturas de lo que llamaban los pájaros y los collarejos y todos delincuentes que andaban regados por el país sembrando el terror y regando los campos de sangre, eh, hablaban hasta por los codos, no porque estuvieran inclusive en contra del general, sino porque les convenía. Y aprovecharon que en diciembre del año 58 apareció un personaje que tenía muchos antecedentes delictivos y que ha sido un dolor de cabeza en el ejército,
que se llamaba Alberto Sendales, sido teniente y había cometido un poco de cosas. Había estado implicado en un intento de golpe de Estado en el 58, se había volado en la cárcel y ese sujeto apareció en la ciudad de Neiva dando unas declaraciones estrafalarias y estrambóticas porque se incautó un cargamento de armas en Bogotá y él salió allá sin ninguna prueba fehaciente que tuviera, diciendo que como él era rojas pinillista, que ese cargamento de armas era para hacer una cantidad de atentados en Bogotá y que el plan era asesinar a Álvaro Gómez, a Laureano Gómez, a los dos Lleras, al que estaba en la presidencia y el eterno candidato, y a otros dirigentes nacionales. Entonces, con eso ya les indicaban que el general Rojas había regresado del país no para presentarse al Congreso, sino para armar la violencia. En simultánea, ya lo hemos hablado aquí, un profesor homosexual de la Universidad Nacional, de apellido Larrota, organizaba a los estudiantes y los llevaba a abusar de ellos en una covacha muy cerca a la Plaza de Bolívar. Y allí los instruía y los metía en la línea del comunismo. Entonces, esos muchachos fueron organizando un, un grupo terrorista que a la final se convirtió en el MOEC, que era obviamente de ideas comunistas, pero que asumía la línea china, que en ese momento sí le enviaba dinero y mucha publicidad a los comunistas latinoamericanos, incitándolos a que se unieran a una revolución similar a la de Mao Zedong. Eh, Hubo un alza de transporte alta para la fecha y para la época, de 15 centavos que valía el pasaje. Se le subió a 20 el de bus y a 25 el de buseta. ¿Y quién dijo miedo? Estos bandidos todos los días salían a hacer una cantidad de manifestaciones y llenaban la Plaza de Bolívar y organizaban eventos de desafío a la autoridad y de apoyo total al Congreso de la República, especialmente al honorabilísimo parlamentario Juan de la Cruz Varela, para que el general Rojas Pinilla terminara encarcelado. Entonces vemos por un lado el comunismo creciendo con líneas desde Cuba, que ya los comunistas judíos lo miraban como un héroe porque estaba fusilando gente a diestra y siniestra, el MOEC organizando destrucción al punto que más o menos para el 11, 12 de, perdón, para el 20 de enero de ese año, después de casi un mes de manifestaciones diarias, rodearon el bus de la policía que llegaba todos los días a las 2 de la tarde y se colocaba frente al Palacio o al Capitolio en una línea de policías con su bolillo, porque no tenían ninguna otra arma, no tenían máscaras antigas ni toda la fuerza que tiene ahora el SMAT, para evitar que estos bandidos se metieran al Congreso a destruirlo. Pero esta vez esperaron que el bus se parqueara ahí sobre la carrera séptima, muy cerca a la entrada al Palacio, al Capitolio, y los rodearon, no dejaron bajar los policías y una turba volteó el vehículo y le lanzó fuego para que murieran todos los policías incinerados. Algunos policías se salvaron, otros quedaron contusos, otros fracturados y algunos quemados. Entonces, pues ya el señor Lleras Camargo dejó su pendejada de estar ahí hablando de dialogar con bandidos y ordenó por primera vez que el ejército volviera a salir a la calle. Y eso fue otro escándalo en el Congreso, ya que sabemos que desde el gobierno de Rojas estaba completamente prohibido que el ejército saliera a la calle por lo que ha ocurrido con los estudiantes. Entonces, la situación era demasiado difícil y los comunistas aprovechaban todo lo que sucediera y la embajada de Cuba, la embajada de la Unión Soviética, la embajada de Bulgaria, Rumanía, eran focos de terrorismo contra Colombia, donde cuanto bandido quisiera hacerle daño, se aliaba con el Partido Comunista y ahí ya tenía el apoyo exterior. Sigamos. Ayudaron el discurso oportunista de Alberto Lleras en el Teatro Patria y la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia del Gobierno Lleras Camargo a solucionar o a ahondar
los problemas de violencia tripartidista preexistente en Colombia? El dicho que los colombianos pasamos de la mula al avión en menos de que canta un gallo es muy cierto y se corrobora en la política y demuestra nuestra ignorancia y nuestro atraso. Aquí vemos que el presidente Lleras había viajado fuera de Bogotá, no del país, sino fuera de Bogotá, y cuando llegó a Bogotá de regreso de su viaje, ahí vemos hasta el alto mando militar acompañándolo en un desfile por la carrera séptima entrando al palacio y la gente apoyándolo en la calle como si hubiera llegado de Marte o quién sabe dónde, una salida que había hecho. ¿Qué queremos decir con eso? El señor Lleras Camargo había iniciado el cuento de la pacificación y particularmente en el Tolima, lo hemos explicado ya varias veces, lo acompañaba muchísimo el señor Darío Echandía, que no descartaba ser el candidato presidencial en el año 66. Pero por otro lado ya estaba Lleras Restrepo en campaña política todo el tiempo. En su gobierno, Lleras Camargo había prolongado una tarea que los 5 generales que recibieron el poder, los 5 oficiales de insignia, porque había un almirante, que llamaron los quíntuples, forzados por las circunstancias de los comunistas y también por falta de visión política, se dejaron meter el dedo en la boca con el hecho de crear dizque, una comisión esclarecedora de la verdad de las causas de la violencia en Colombia, algo así como una comisión de la verdad del cura de Rux. Pero en esta hacían parte 2 generales. No era que tuvieran mucha fuerza ahí, porque los que realmente movían esa comisión eran los comunistas, entre ellos un cura de apellido Guzmán. Entonces, los enviaron dizque a las zonas a hacer la investigación. Los generales no trabajaron mucho en eso, pero el cura fue el que más lo hizo. Tenía una revista que la financiaban los comunistas y la curia ya infiltrada, y publicaba, era una catarata de artículos resaltando las bondades de los bandidos. Basta con leer la entrevista que él hizo a Chispas y termina uno casi con ganas de llorar de lo que era Chispas y las grandes hazañas que había hecho y la rebeldía que tenía, que era casi de inocencia ante una realidad política. Eh, Igual hizo con Sangre Negra, igual hizo con un poco de bandidos, pero al final de los informes de esa comisión, que todos eran verbales, que es algo que nadie entiende, o si los hicieron escritos, guardaron los documentos muy bien escondidos y habría que hacer un allanamiento a los archivos de la Presidencia y la República, porque los informes se los presentaron fue directamente al señor Lleras. No pasó nada. O sea, ellos todo era verbal y luego el presidente salía también verbalmente y hablaba con los medios y decía, se hizo tal cosa, se hizo la otra, el problema de la violencia lo vamos a corregir y la paz en el Tolima, además instigado por Echandía, que era el que más le metía la mano a eso. En los demás departamentos no le ponían tanto cuidado y la violencia iba creciendo. Y de paso el señor Lleras Restrepo Camargo, en asocio con los conservadores, se ideó otra figura eh, que fue crear otra comisión en la cual se llenó de politiqueros y tenía un solo objetivo: revisar todas las instituciones existentes, pero de paso meter la baza y demostrar que en las demás instituciones todo lo malo que estaba pasando en el país era culpa del general Rojas. Entonces, por un lado, los medios de comunicación atacando al general Rojas y por otro lado, la comisión investigadora, la llamaban, del señor Gerard Restrepo Camargo, presentando informes. Y claro, como esos eran políticos y la paz siempre ha sido algo de manejarlo y utilizarlo, no tenía el mismo peso porque todo llegaba al Congreso en el mismo momento que estaban juzgando al general Rojas Pinilla. Y de paso, muy hábiles, presentaban una cantidad de proyectos, inclusive de cosas que el general había instituido, pero como estaba preso y estaba siendo sindicado, él no tenía razón. Y las fuerzas militares, igual que lo que nos pasa ahora con este delincuente que tenemos en el Palacio, sin ningún margen de maniobra, la salida de Rojas fue letal y la falta de visión estratégica de los 5, entre ellos todos se autoelogian.
Si uno habla con la familia de cualquiera de ellos, son expresidentes y los magos y salvaron al país, pero no fue así. Fueron presa de la utilización política. Entonces, al nuevo mando que llegó, llegó prácticamente amarrado. La diferencia con lo de ahora era que eran personas de mucho más carácter, ese nuevo mando, y entre ellos estaba el general Ruiz Novoa. Por lo demás, era muy parecido en el entorno de lo que ocurre ahora. Entonces, síntesis, que se estaba politiqueando mucho y el señor Gerard Restrepo Camargo, Lleras Camargo, el presidente, permanentemente hablaba era de la libertad y los derechos y de una supuesta democracia que ha sido acordada entre él y el señor Gómez, desconociendo al resto del país. Por lo tanto, la situación era muy, muy compleja. En Venezuela no se quedaban atrás, habían tenido que nombrar una junta de gobierno en cabeza de un señor Betancourt que terminó siendo más comunista que los comunistas. La guerrilla estaba creciendo, ya guerrilla comunista por el tema del petróleo, y se juntaban los de un país con el otro. Toda esta verdad no nos la cuenta el curita de Rux. Sigamos. ¿Cuál era la conducta terrorista de la cuadrilla dirigida por el bandolero comunista Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz? Hace unos meses vimos aquí algunos capítulos específicos de la muerte de personas asesinadas por el señor Varela. Uno de ellos fue el de Ángel Jiménez. Ángel Jiménez era un hermano de un jefe liberal de la región de Villarrica, el oriente del Tolima, y muy conocido. Vemos también que los jefes liberales de toda la zona de Sumapaz habían venido ya varias veces a hablar con el gobierno nacional a exigirle que les garantizara la seguridad porque las cuadrillas del señor Varela, que eran comunistas, estaban imponiendo la ley y el orden y los estaban asesinando. El señor Lleras Camargo, politiquero y oportunista, siempre les hablaba de que iba a dar más seguridad y lo mismo de siempre. Lo cierto es que el señor Varela, que ahora era honorabilísimo congresista, uña y mugre de Alfonso López Miquelsen, ordenó varios asesinatos, entre ellos el de Ángel Jiménez, que estaba en un establecimiento almorzando y llegó un sujeto, desenfundó el revólver y lo masacró ahí en la misma mesa donde estaba consumiendo alimentos. La comunidad y la policía reaccionaron rápido y capturaron al bandido que ha cometido el crimen. Confesó que él era de la cuadrilla de Varela y que ha recibido la orden, no directamente de Varela, sino de uno de los más cercanos. Pero como Colombia es el país de las maravillas, no ocurrió absolutamente nada. El delincuente fue detenido y nada de raro que Petro le haga hoy una estatua en honor a un héroe de la resistencia comunista en Villarrica. Coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación el cinematográfico combate de las Fuerzas Armadas contra bandoleros liberales en Marsella Caldas en enero de 1965? Pues resulta que mientras en Bogotá crecía el problema de la violencia con esos jóvenes comunistas que estaban destruyendo buses, hubo varios eventos. Por ejemplo, a un agente de policía que estaba con una carabina de esas San Cristóbal viejas de seguridad en una esquina, vinieron unos bandidos y lo atacaron por la espalda, lo golpearon y trataron de robarle la carabina. La gente se defendió y no le robaron la carabina, pero lo dejaron herido. mm, Varios buses de transporte público sobre la avenida Décima, en el cruce con la avenida Jiménez, en la Décima con 13, fueron incendiados por los bandidos. Hubo enfrentamientos con la policía y a los vehículos particulares que pasaban por ahí también los atacaban. Varios fueron incendiados y todo era con el mensaje de que no estaban de acuerdo con el Frente Nacional, que el general Rojas Pinilla debía pasar a la cárcel y que el país debía ser gobernado por los comunistas. En, los, las protestas siguieron, el gobierno les garantizaba que hablaran allí. Eh, los periodistas Belisario Betancourt y Calibán y Alberto Giraldo se lucían escribiendo pasquines en sus periódicos
y cada vez eran más blanco también de los ataques de los oradores públicos y los dirigentes comunistas se subían ya abiertamente a instigar a la gente a la violencia en distintos mitines y concentraciones en las calles. El dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia, un bandido de nombre Armando Yepes, había viajado a Pekín y había regresado con un montón de propuestas y de proclamas dirigidas por el comunismo internacional. Y el alcalde de Bogotá, Juan Pablo Ginás, en lugar de ponerse en su puesto y dar instrucciones a la Policía Nacional para que desalojara a todos los bandidos, entonces nombró comisiones de diálogo con los dirigentes del paro. Ese era el escenario en la capital de la República. Entre tanto, en el país ocurría una serie de eventos violentos y uno de ellos fue que en el departamento de Caldas, a plena luz del día, el día 14 de enero de 1959, entró una cuadrilla de bandidos armados y buscó a un señor de nombre Alfonso Hoyos y lo asesinaron delante de todas las personas que estaban cerca. Él era de filiación liberal. Se sobreentiende que los bandidos que cometieron este hecho eran de filiación conservadora. Una vez asesinado el señor, pues la policía reaccionó rápidamente y una unidad de soldados que estaban allí en ese municipio salió a combatir y los delincuentes en la huida montaron varias emboscadas y en una hirieron al policía y en otra a un soldado eh, que quedaron gravemente heridos. Luego, pues se produjo una persecución intensa. El propio alcalde de nombre Bernardo Jaramillo salió a encabezar la persecución de los bandidos. Hubo varios enfrentamientos, más bandidos heridos, un capturado y posteriormente, en los días subsiguientes y meses subsiguientes, esa cuadrilla fue siendo desarticulada. Lo que llama la atención de aquí es que días antes el gobernador de Caldas había publicado un comunicado al país diciendo que tanto el norte del valle como todo su departamento de Caldas, que en la época era Risaralda, Quindío y Caldas, estaba en paz. Entonces pongámonos un poco a analizar el escenario en que estaba Colombia. El comunismo disparado en Bogotá haciendo daños. La Guerra Fría a nivel mundial tratando de entender y de promover la lucha contra el comunismo. Y los políticos aquí en Colombia más preocupados por hundir al general Rojas que por resolver los problemas que nos causaban. Y los bandoleros tripartidistas cometiendo todo este tipo de vejámenes en la zona eh, de Caldas y el Valle, pero al mismo tiempo los dirigentes regionales mintiéndole al país, publicando comunicados que todo estaba bien. ¿Cómo ocurrió la captura de un sujeto con armas para los grupos ilegales armados en el occidente del país? Ese es apenas uno de los hechos. En Bogotá, en Bogotá fueron incautadas una gran cantidad de armas en el aeropuerto El Dorado, que venían en un alijo muy hábilmente manejado con el sistema aduanero que funcionaba en esa época, era que le colocaban mercancía en tránsito y muy hábilmente colocaban las direcciones de alguna parte donde nunca iba a llegar y con un nombre falso. Pero con la corrupción que había, entonces cuando debían llegar a un punto de intermedio de paso de esas armas, allí alguien iba y la reclamaba y se le perdía el rastro a eso y la aduana, como no estaba sistematizada, pues tampoco llevaba un control exacto. Además, la corrupción que siempre ha existido. Resulta que en ese cargamento de armas que se encontró en Bogotá, terminó eh, relacionada una señora Emma Tarazona, que había sido una activista femenina muy conocida en el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, con las declaraciones que ha dado el teniente Sendales,
el odio visceral que había contra el general Rojas en el Congreso, tuvieron otro argumento para decir nuevamente que el general no regresaba a Colombia a cumplir con la cita que tenía con la justicia, sino a tomarse el poder por la violencia que tenía para eso un poco de bandas organizadas, etcétera. Entre tanto, entre Cali y Buenaventura, o Buenaventura y Cali, mejor, en un retén, la Policía Nacional capturó a un sujeto que traía 11 fusiles de guerra y al entrevistarlo dijo que él no sabía exactamente para quién iban, pero que él llegaba a Manizales con esas armas y que en Manizales lo contactaría a alguien y luego terminarían en manos de los grupos armados que había en ese tiempo en la región. Obviamente, los periodistas y los políticos aprovecharon ese suceso y en lugar de dejar que la justicia y los servicios de inteligencia fueran con el bandido y capturaran al contacto, lo publicaron para hacer el escándalo y lo de una vez sin ninguna prueba lo aliaron con el otro cargamento que ha caído en Bogotá y que todo iba para Rojas Pinilla. Entonces, como vemos, los políticos siempre han tratado de sacar sus ventajas con sucesos particulares, uniendo una cosa con la otra como les convenga o separando algo de otro como también les convenga. ¿Cómo se caricaturiza el problema de la explosión demográfica atada a la pobreza, caldo de cultivo para las bandas criminales tripartidistas de la época? Para esos días circulaban muchas versiones, se hablaba de un mundo superpoblado, era una preocupación ya inclusive de Estados Unidos para los proyectos y programas en Latinoamérica, que hubiera un control de la natalidad en estos países pobres, porque las familias generalmente eran de 10, de 12 personas, y eso se ha convertido en una dificultad grande, ya que el Estado no se ha desarrollado y los problemas sociales crecían. Entonces era un caldo de cultivo para la violencia. Y eso lo publicaron de distintas formas, cuestionándolo. De igual manera, decían, pero bueno, ¿y esta gente qué posibilidad tiene? Y el caricaturista Chapete decía una crítica muy fuerte al gobierno aquí, que ya lo dijimos, solo hablaba de libertad y decía, mostraba un escenario completamente oscuro desde su finca donde estaba trabajando con alpargatas y el machete al cinto y el pantalón remendado y la camisa remangada, un sombrero raído, el campesino mirando hacia un horizonte completamente oscuro y con una flecha que decía la libertad y repitiendo la misma frase del presidente Lleras Camargo. El camino es duro, pero llegaremos al final. Pero de uno cual final en semejante oscuridad. Entonces, de esa manera se caracterizaba tanto la pobreza, que era característica, como la falta de claridad de los dirigentes en esos eventos políticos. Mi coronel, con reverencia rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia, en este caso específico por bandoleros tripartistas de las décadas de 1950 y 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz? Miremos unos titulares que complementan el Ignacio, poco claro, sí. que complementan el poco claro escenario político que nos caracterizaba en ese momento, en esa época. Y los títulos lo dicen todo. Y aquí lo resaltamos nuevamente. Al gobernador de Caldas decía que el norte de Caldas, el Quindío, era completa la calma. Y los del Valle inmediatamente reaccionaron y dijeron que completa calma. Pero vayamos al contraste de lo que estaba ocurriendo el mismo día y en el mismo periódico publicado. Mientras los titulares aparecían en unas páginas, en otras páginas aparecían esto. Una joven de 19 años se enfrentó a una cuadrilla de bandoleros en el área de Cartago y relatan que esa muchacha de nombre Fabiola Marín vio cómo llegaron los bandidos y asesinaron a su e hirieron a su abuela y desarmó a uno de esos bandidos y con la misma arma hirió a otro bandido y sacó corriendo a los otros cuatro. Pero sin embargo el gobernador y los dirigentes decían que todo estaba en paz y que no había problema. El día anterior en Ceilán Valle habían capturado a un bandido, pero el gobernador decía que todo era una maravilla. En el Quibdó, en el Chocó, también fueron capturados 7 bandidos con fusiles que venían para formar una guerrilla en Colombia y todos armados con fusiles. Cuando los capturaron, entonces los bandidos hábilmente dijeron que ellos eran miembros de la Guardia Panameña y que estaban de civil y que por allí y por allá. Y el señor Lleras Camargo, que estaba muy interesado en su cuento de la paz y de que él iba a pacificar el país, inmediatamente dijo que sí eran miembros de la Guardia Panameña y nunca Panamá se manifestó al respecto. Lo que siempre quedó la sensación era que eran bandidos, terroristas. En el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Trujillo, había una cuadrilla de bandidos que tenía azotada la región y la policía la capturó completa, 7. El día 14, aquí está la fecha, de enero del 59. El mismo día que estaban diciendo que en el Valle todo era una maravilla. Y en el Tolima, muy cerca de ahí, en Villahermosa, Herbeo y Casablanca, se entregó ante el ejército una cuadrilla de 8 bandidos encabezada por Juan Bautista Betancourt, que le manifestó que ellos no querían más la violencia entre liberales y conservadores y que le ayudara a promover una unidad. Vamos a mirar otras noticias del mismo día. El departamento de Caldas dijo que iniciaba una campaña de pacificación. Entonces uno se pregunta, si todo estaba pacificado, ¿para qué iniciaba campaña de pacificación? Pero como no significaba dinero, y ya sabemos lo que le interesa a los políticos el dinero, pues le estaba promoviendo. Por otra parte, en el municipio de Alcalá Valle, el ejército le propinó un durísimo golpe a otra cuadrilla de bandidos, capturó a 15 bandidos, entre los cuales había 2 que se disfrazaban con uniformes de soldados y que terminaron 2 heridos. Y la respuesta del señor gobernador la vemos aquí. Es que el problema es que hay que explicarle muy bien a la gente en Caldas y Valle lo que es el Frente Nacional. Entonces, vistas esos hechos más los que acabamos de ver de la cuadrilla que entra armada al municipio y asesina a una persona y se enfrenta con el ejército y la policía y la cantidad de problemas que había en Bogotá y en el ámbito internacional y el presidente hablando solo de paz y de libertad, eso es lo que hablaba el señor Lleras Camargo, pues nos queda la sensación que si su famosa Comisión de la Paz no le funcionó a Lleras Camargo, mucho menos iba a funcionar en los subsiguientes periodos
porque es que el problema es complejísimo y nunca le cuentan a los colombianos, ni siquiera a los miembros de las fuerzas militares y de policía, el origen de todo esto y el embrollo en que hemos andado metidos por culpa de los políticos. Siempre se le ha querido trasladar la responsabilidad a unas bandas armadas y enfocarles en los métodos que utilizan de la emboscada y la trampa, que desde luego eso debe ser de amplio conocimiento por los militares y policías, pero no se llega al fondo del asunto. ¿Dónde está el origen? ¿Por qué es que esas cuadrillas se alimentan? ¿Quiénes son los que las instigan? ¿Cómo es que se forman? ¿Quiénes son los responsables de que haya crecido ese problema? No lo enseñan nunca. Y si no se estudia en las fuerzas militares, mucho menos se va a estudiar en las universidades y colegios donde los profesores son de los mismos y lo que hacen es presentar unas verdades amañadas. Por lo tanto, concluimos que ante un escenario tan complejo como ese, es imposible que el señor Petro o cualquier otro presidente que maneje dentro de ese mismo esquema el cuento de la paz va a lograr algo, porque los bandidos siempre tenderán a engañar y contarán con cómplices como los que acabamos de ver. Adelante con su comentario para el cierre. Muchas gracias. Colombia vivió uno de sus capítulos más oscuros y menos comprendidos a finales de los años 50, el bandolerismo. Nacido al calor de la violencia, ese conflicto tripartidista que tiñó de rojo los ríos del centro del país, el fenómeno del bandolerismo se movía en una delgada línea entre la rebelión y el pillaje, entre la resistencia campesina y la criminalidad brutal. El bandolero es un campesino fuera de la ley. Es considerado como un criminal. Perma- Permanece en la sociedad campesina y para su gente es un héroe, un paladín, un vengador, un luchador por la justicia, un líder de la liberación a quien admiran y apoyan. Es un fenómeno de la sociedad rural o precapitalista. El bandolero, aunque no es un revolucionario, regularmente representa los intereses del sector rural empobrecido. Por ello, en la mayoría de los casos recibe ayuda de dicho núcleo. El bandolero desaparece en los sistemas agrarios modernos, en el capitalismo y con el tiempo en el narcotráfico. Regularmente desarrolla un fuerte vínculo emocional con el territorio donde delinquían. Coincide con, consciente muchas veces con su lugar de nacimiento. Con frecuencia es un hombre joven, soltero y sin cargas familiares. La mujer no ha tenido un rol protagónico en la historia del bandolerismo y su papel fundamental ha sido el de amantes, el amante. Los bandoleros, an- los bandidos antisociales pueden completar su apetito sexual con la violencia que en determinadas circunstancias garantiza el silencio de las víctimas. En pocas oportunidades la mujer va más allá, no lleva armas de fuego y regularmente no toma parte en el combate. Sirve de enlace con el mundo exterior de la banda, es estafeta y colabora con sus maridos, familiares y sus amantes. Los bandoleros son atraídos y constreñidos por las élites regionales y terminan sirviendo a los intereses de los poderosos y de los comunales rurales. El bandolerismo y el mito del bandido podría debilitar la movilización campesina y los bandoleros sociales pueden volverse contra sus propias clases. Decir que los bandoleros eran simples ladrones o asesinos es saber lo que sabíamos. Decir que eran héroes del pueblo es romantizar una tragedia. Fueron campesinos, hombres sin estado, ciudadanos huérfanos de futuro, atrapados entre el fusil y el olvido. Y como toda tragedia, tuvo protagonistas de carne, hueso y sangre. La captura de estos bandoleros por la fuerza pública nos demostró la preparación táctica, la capacidad de reacción, de la inteligencia que en buena hora daba estos resultados y la tranquilidad que permitía el desarrollo económico y social de este sector colombiano. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy amplia su descripción sobre qué era el bandolerismo y qué era lo que hacían, cómo actuaban y su desviación ideológica que muy hábilmente fue aprovechada a partir de los años 60 por el Partido Comunista que lo fue cooptando a todos. Entonces la paz que dicen que hicieron los liberales y conservadores, porque acabaron la violencia, es simplemente el tránsito que hacen esas cuadrillas de liberales a comunistas y de conservadores a grupos armados mal llamados paramilitares. Y no lo queremos entender así, sino montarlo en una lucha entre ricos y pobres,
cuando hay una cantidad de intereses políticos detrás. Esta noche continuaremos con el análisis estratégico de las consecuencias del asalto narcoterrorista del M-19 al Palacio de Justicia, que es una de las consecuencias de ese bandolerismo y una de las consecuencias, y lo que nos está ocurriendo hoy, pues mejor, es una de las consecuencias del asalto a ese Palacio de Justicia. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.